so. Eh, Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Carabalí Chocó, pertenezco a la Universidad Antonio C. Camacho. Voy a hablar sobre mi práctica, cómo fue mi práctica en el transcurso. Eh, Mi práctica se llevó a cabo en la institución educativa NACE de Portugal. Eh, Primero la preparación mía era mucho sobre lo que era la parte del juego, que los niños aprendieran la lateralidad por medio de música, por medio de actividades breves, que ellos pudieran como relacionarse con el entorno y que se divirtieran, ¿no? Sobre todo que se divirtieran. Eh, Mi práctica comenzó en el mes de septiembre 9, el día que cuando llegué me causó mucho impacto el niño Gael, que era un niño que era muy tímido y fue el primer niño que se me acercó a mí. O sea, era un niño tímido porque la profe me decía que él casi no le gustaba hablar con los compañeritos. Entonces, pues en la parte de mi caracterización, él fue un eje central muy importante porque era un niño que tenía muchos temores, como no era el otro niño que gritaban, que saltaban, siempre era como cohibido, pero me llamó mucho la atención ese niño y puede hacer eh, un impacto como profesor, para que pues él pudiera divertirse y se puede integrar. Siempre hacía actividades para que él se pueda integrar. El grupo que me tocó de preescolar fue primero fueron de 38 niños, pero nos dividimos con la profelina y quedé con 17 niños, porque también creo que la otra mitad del grupo lo cogió el profe Carlos. Entonces de ahí yo quedé con 17 niños, que eran 10 niñas y 7 niños. Entonces era un grupo muy alegre, la verdad, un grupo muy alegre. Era muy lo que era, o sea, siempre querían aprender algo, siempre querían que yo llevara cosas diferentes. Eh, en la parte de mi preparación del PPA y todo lo que tiene que ver con mis planeaciones fueron muy basadas sobre la lateralidad, mucho sobre la lateralidad. Eh, Siempre llevaba lo que mi instrumento, siempre era mis aros, mis conos. Siempre intentaba de innovar mi planeación, hacerla diferente. Siempre ese fue mi formato. Y lo que quiero dejarles como una reflexión es que como nosotros como docentes de educación física y, y, y cuando estamos trabajando con la primera infancia, no nos limitemos. La verdad no nos limitemos, porque la verdad es una experiencia muy bonita, que te lleva, o sea, haces muchas cosas hermosas, descubres, comienzan a conocer los niños, cómo se manejan en su entorno, cómo se comportan. Para mí eso me impactó porque yo era lo que decía, que yo no quería trabajar con primera infancia, me parecía muy difícil, pero la verdad me encantó porque pude dejar una huella en esos niños, y en esos niños dar una huella en mí. Y lo que quiero llevar con esta reflexión y a cabo es que no nos limitemos como profesores, no nos limitemos. Tratemos de ser siempre innovadores, porque los niños son la esperanza de nuestro país. Y más acá en la parte que es del Cauca, que es muy complicado que los niños tengan una niñez muy sana, es algo muy importante. Sí, sobre todo eso. También lo que fue en mi caracterización, lo que también me llamó mucho la atención fue el que era la niña Aile, que era una niña muy extrovertida. Siempre llegaba, profe, qué trabajo para hacer, siempre quería saber más, siempre me decía, profe, traiga esto, mire que nosotros jugamos esto. Siempre trataba de llevar mis planeaciones, obviamente con el plan de aula que tengan también en la escuela, pero también eh,
introducía también lo que los niños me pedían. Y obviamente, pues mi PPA tuvo que ver también con lo que fue mi PPA. Lo que yo traje más en mis planeaciones fue la lateralidad. Sí, me llamó mucho la atención. Por lo menos cuando la primera vez que pues, me encontré con el grupo El Impacto fue algo muy especial, porque los niños me acogieron muy bacano. Todo, la profe también la profe Ilse también fue un pilar muy importante en mis prácticas, porque siempre me intentaba que las planeaciones de mi abuela me innovadora. Como les decía, que mis planeaciones siempre trataban más sobre la lateralidad, sobre la base de la psicomotricidad, ¿no? Sobre sus movimientos, cómo lo hacían y todo, ¿no? Para que ellos pudieran notar que el niño estuviera también disfrutando la actividad. También la institución me tocó también, la palabra mía que es siempre le digo que es innovador, me tocó innovar mucho, porque la institución mía no siempre tenía los materiales, no tenía los materiales adecuados para trabajar con unos niños de esa edad. Me tocó a mí ir allá a Suárez, pues, a poder comprar lo que era la parte de los aros, los conos. Me tocó también comprar foamy. Siempre, intentaba de innovar para que los niños, pudieran acatar el mensaje que yo quería hacer, y se pudieran primeramente pasar bien en las prácticas. No solo uno llegar al sitio de práctica y hacer las prácticas por hacerlas, no, sino que dejar una huella en esos niños. Siempre yo digo, por ejemplo, había el compañerito Emanuel, que casi no le gustaba mucho cuando yo los ponía a correr, pero siempre yo hacía unas actividades que lo podía integrar a él. Ellos les gustaba mucho lo que era los colores escondidos, las vocales o las frutas escondidas. Siempre trabajaba sobre algo que a ellos les gustara. También lo que puedo ver en la evaluación que yo me hice yo mismo, que tengo que mejorar más lo que es la parte de la atención, a veces de qué es lo que quiere también el niño, mirar también qué es lo que requiere también. Y sí, todo la verdad me pareció trabajar, las prácticas me pareció algo muy bacano, trabajar con esos niños. Y no sé, siempre cuando llegué la primera vez tenía como ese medito a la hora de trabajar a lo primero que me tocó con toda esa cantidad de niños, no sabía cómo lo iba a hacer, pero como les dije, la profesora Ilse fue un pilar muy importante en este asunto de mi práctica, y pude sacarlo adelante. Siempre, como yo decía, siempre preparaba las planeaciones requiriendo a lo que necesitara el niño. Por el menos estaba el niño Matías. Él casi no le gustaba mucho lo que era bailar y todo. Él le gustaba mucho lo que era saltar, todo eso. Pero yo siempre buscaba, como en el caso, buscaba como la manera que él se podía integrar a las actividades mías, para que él pudiera sentirse unido al grupo. Sí, ese fue el caso que yo vi en mi sitio de prácticas. Hay que cuidar nuestra integridad de nuestros niños también, y no limitarnos como profesores de educación física. Muchas gracias por su atención. El futuro son nuestros niños. Nosotros como profesores podemos cambiar el futuro que ya nuestros niños, y dejar una huella en ellos. Muchas gracias.